Según el folclore judío medieval, Lilith fue la primera esposa de Adán y estuvo en permanente conflicto con él, porque no quiso ser sumisa, argumentando que ambos, Adán y ella, habían sido creados iguales de la misma arcilla. Yahvé la expulsó del jardín del Edén y creó a otra mujer más obediente, Eva. La anterior es, de manera resumida, la narrativa que se conoce acerca de Lilith. En este video abordaremos este interesante relato desde varias perspectivas. La leyenda de Lilith hace parte del folclore judío y menciona que fue una mujer creada al mismo tiempo que Adán, de la misma arcilla y por supuesto antes que Eva. De hecho, la creación de Eva es relatada con detalle en el segundo capítulo del Génesis, pero ya en el primero se afirma que Dios creó a la humanidad varón y hembra, lo cual dejó margen a los cabalistas medievales para elaborar el relato satírico de la primera esposa de Adán y dotarla incluso de características demoníacas. Según el relato, ésta se habría negado a someterse a Adán, debido a que Lilith sostenía que ambos habían sido creados iguales, de la misma arcilla. Adán, no satisfecho con la conducta de Lilith y su negación a servirle, se habría quejado y Yahvé la expulsó del jardín del Edén y creó a Eva, una mujer más sumisa y con la cual Adán estuvo feliz. En este punto, algunas versiones de la historia mencionan que Lilith no fue expulsada, más bien abandonó el jardín del Edén por voluntad propia. La rebeldía de Lilith propició que en la tradición judía se le considere a veces un demonio, un monstruo y en todo caso la madre de todos los demonios y las cosas repugnantes. Pero, ¿cómo llega la historia de Lilith a la religión judía? Existen diferentes fuentes de la historia de Lilith. La mención más antigua quizá está en el poema o epopeya de Gilgamesh, específicamente en la tabla 12. Allí Lilith aparece mencionada 2 veces. Tengamos en cuenta que el poema de Gilgamesh es una narración épica acadia de poemas sumerios que se ubica entre los años 2500 a 2000 a.C. El poema narra las peripecias del rey Gilgamesh y constituye la obra épica más antigua conocida para el mito de la creación sumeria. El nombre de Lilith se menciona también en el Talmud de Babilonia, una colección de ensayos que resumen la sabiduría de la halajá o ley judía. Otra mención a Lilith aparece en el libro de Adán y Eva, una obra extracanónica cristiana del siglo VI, encontrada en idioma ge'ez y traducida de un original árabe. Allí se le menciona como la primera esposa de Adán. El Zohar, el libro central de la corriente cabalística, la cataloga como una mujer fogosa que cohabitó por primera vez con el hombre. Sin embargo, la más famosa y quizás polémica referencia a Lilith se encuentra en el alfabeto de Ben Sira, una colección de cuentos y leyendas judíos escritos en hebreo durante la Edad Media, probablemente entre los siglos VIII y X de nuestra era. El texto debe su nombre a su presunto autor, Ben Sira, que fue un escriba y sabio judío del siglo II a.C. El texto incluye diversos relatos, fábulas y poemas, muchos de los cuales se basan en fuentes judías y no judías anteriores. La historia de Lilith y su relación con Adán aparece en varios fragmentos diferentes a lo largo del texto, pero a partir de estos pasajes puede reconstruirse una versión compuesta. En el alfabeto de Ben Sira, Lilith es descrita como un demonio que fue creado de la misma arcilla que Adán, en lugar de ser hecha de su costilla como lo fue Eva. Se dice que Lilith fue la primera esposa de Adán, pero se negó a someterse a él y huyó del jardín del Edén. Cuando Lilith se marchó, Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán para que fuera su nueva esposa y compañera. Lilith es descrita como una figura poderosa y seductora que tienta y se burla de Adán, pero que también tiene la capacidad de protegerlo de cualquier daño. La historia de Lilith en el alfabeto de Ben Sira se ha interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Algunos ven esa historia como un cuento con moraleja sobre los peligros de la rebelión y la sexualidad femeninas, mientras que otros la ven como un símbolo del empoderamiento femenino y la resistencia al patriarcado. Con todo, muchas autoridades rabínicas tradicionales como Maimónides o Menahem Meiri rechazan la existencia de Lilith. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia acerca de Lilith? ¿Existe algún pasaje que mencione su existencia?
Isaías, quien fue uno de los 4 profetas mayores del Antiguo Testamento y escribió el libro bíblico que lleva su nombre, la menciona en el capítulo 34, versículo 14. En la Biblia de Jerusalén, el pasaje se traduce como: los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. El contexto de este versículo es una descripción de la desolación y el juicio sobre Edom, y Lilith se menciona en medio de otras criaturas mitológicas. Sin embargo, la identidad y naturaleza exactas de Lilith en este pasaje no están claras y son objeto de debate entre los eruditos. Algunos interpretan a Lilith como un demonio o espíritu de la noche, mientras que otros la ven como una especie de búho, lechuza u otra ave nocturna. En la Vulgata, una traducción de la Biblia al latín realizada a finales del siglo IV por Jerónimo de Estridón, el término Lilith se tradujo por Lamia, equivalencia que se conserva en algunas traducciones modernas, como la de Nácar Colunga. Algunas pocas versiones de la Biblia mantienen la palabra Lilith, puesto que en la mayoría de las versiones comunes traducen el término como criatura nocturna o lechuza. ¿Son Lilith y Lamia la misma figura mítica? Se pueden identificar varias similitudes entre ambas figuras en la mitología y el folclore de muchas culturas antiguas y recientes. Por ejemplo, en la mitología griega, Lamia era originalmente una mujer hermosa, posiblemente hija del rey Velo, que se convirtió en amante de Zeus. Al ser descubierta su infidelidad, fue castigada con la locura y obligada a matar a sus propios hijos. Al igual que Lilith, Lamia era representada a veces como una mujer o un híbrido de mujer y animal, en todos los casos seductora y peligrosa, que atraía a los hombres hacia su perdición. De forma más amplia, el término Lamia se ha utilizado para referirse a monstruos o demonios femeninos en diversas culturas. Así pues, aunque ambas figuras comparten algunas similitudes en su representación como seres femeninos, poderosos y peligrosos, por su misma naturaleza mitológica no se puede afirmar que sean el mismo personaje. Lilith, Eva y los estereotipos de mujer. Es evidente que las historias de Lilith y Eva se han interpretado de muchas y diversas maneras a lo largo de los siglos, y sus personajes y representaciones se han utilizado para reforzar y cuestionar los estereotipos de la mujer tanto en el mundo oriental como en el occidental. En la cultura occidental se suele representar a Eva como símbolo de la tentación y la desobediencia, responsable de la caída en desgracia de la humanidad. Esta representación de Eva se ha utilizado para justificar las actitudes patriarcales hacia las mujeres, considerándola la fuente del pecado y la tentación en el mundo. Por el contrario, algunas interpretaciones feministas han tratado de reivindicar a Eva como símbolo de la autonomía femenina, argumentando que fue injustamente calumniada y castigada por hacer valer su propia autonomía. De forma similar, Lilith ha sido representada de forma negativa y positiva en la cultura occidental. En algunas tradiciones, Lilith es vista como una figura demoníaca que representa el caos y la tentación femenina, mientras que en otras se le considera un símbolo de rebelión y empoderamiento femeninos. En las culturas orientales, las mujeres también han estado sujetas a diversos estereotipos y expectativas culturales. Por ejemplo, en algunas sociedades confucianas tradicionales se esperaba que las mujeres fueran sumisas y obedientes a sus maridos y padres, y a menudo se les excluía de la educación y la vida pública. En algunas tradiciones hindúes y budistas, las mujeres son consideradas inferiores a los hombres y están sometidas a estructuras sociales patriarcales. Aunque no existe una relación directa entre las historias de Lilith y Eva y estos estereotipos culturales de la mujer, las formas en que se han interpretado, reinterpretado y utilizado estas historias a lo largo del tiempo reflejan actitudes sociales y culturales más amplias hacia la mujer y su papel en la sociedad. En conclusión, la historia de Lilith se ha interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos y ha aparecido en diversas formas de literatura y arte. En algunas historias la describen como una seductora de hombres, demonio, hechicera o guerrera, mientras que otras la describen como una asesina de niños. Otros también la ven como un símbolo de empoderamiento femenino que se levanta contra la opresión patriarcal
al punto que algunos movimientos feministas modernos incluso la han reivindicado como su símbolo. En la descripción te dejo los vínculos para que puedas ampliar la información del video. Si te ha gustado este contenido, te invito a dejarnos un me gusta, compartir y suscribirte. Gracias por mirar.